La biomimesis puede servirnos para ser conscientes de que mirando el catálogo de soluciones que tiene la naturaleza y confrontándolo con un problema cualquiera que tengamos, vamos a encontrar o la inspiración o un mecanismo o una sustancia para solucionar ese problema. Unos investigadores en Estados Unidos descubrieron que un animalito que se llama el demonio de Gila, la baba de ese lagarto, tiene unas enzimas que controlan el nivel de glucosa. Uno de los medicamentos más famosos del mundo para controlar la glucosa está basado en el análisis de la baba de ese animalito. Entonces, la biomimesis es una forma distinta de innovar aprendiendo de la naturaleza. La universidad ha venido haciendo trabajos de biomimesis desde hace mucho tiempo. Tenemos investigadores aquí que han avanzado en tecnologías para usar mejor los residuos, que generan procesos como el aprovechamiento de los biomateriales. A eso le llamamos bioutilización. Difundiendo el tema de la biomimesis, estamos promoviendo que los nuevos profesionales aprendan que hay una forma de innovar que nos reconcilia con la naturaleza, que en vez de ser agresiva con el medio ambiente, por el contrario, nos lleva por el camino de la sostenibilidad. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y para mí esta noche de hoy tenemos un tema muy especial que está en el marco de la celebración de los 40 años de la Facultad de Ciencias de la Administración, este programa que se llama Red Empresarial y que hace parte de ella, y también la celebración de la maestría en Administración en sus 60 años. Y para esta noche de hoy vamos a estar hablando sobre la biomimesis, soluciones innovadoras basadas en la naturaleza, y para ello nos acompaña el profesor Álvaro Pío Gómez, a quien le damos la bienvenida, pero antes de darle la presentación y darle el paso a él, les voy a contar un poco quién es Álvaro. Es profesor asociado de la Universidad del Valle, economista también de la Universidad del Valle, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense en Madrid, profesor de pregrado, maestría, doctorado en Comercio Exterior, Acuerdos Comerciales, Economía, Administración, Políticas Públicas, Planificación Urbana, Gerencia de Proyectos, Innovación, director de Grupo de Investigación, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos. Así que para nosotros es un placer tener esta noche de hoy a Álvaro Pío Gómez, así que démosle la bienvenida aquí a Red Empresarial. Muy buena noche, Claudia. Gracias por invitarme a tu programa y aquí dispuestos a tener este diálogo sobre la biomimesis contigo y con tu público. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por estar aquí en esta cita de todos los miércoles a las 8 de la noche en Red Empresarial. Para nosotros es un placer tenerlo y poder hablar de la biomimesis. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Vamos a digerirlo un poco, lo vamos a entender en esta noche de hoy, pero antes de entrar en detalle, los invito a ver esta nota introductoria. La biomimesis es el arte de inspirarse en la naturaleza, en los animales, plantas y estructuras biológicas para crear soluciones innovadoras y disruptivas. A lo largo de la historia, grandes artistas e inventores han impulsado el progreso de la humanidad basándose en lo que el entorno natural nos ofrece. Un claro ejemplo es el arquitecto Antonio Gaudí, cuya obra emula las formas y patrones de la naturaleza, o Leonardo da Vinci, quien estudió la estructura y el vuelo de las aves para diseñar sus primeras máquinas voladoras. Sin embargo, los ejemplos de biomimesis son innumerables, y esa disciplina sigue siendo una fuente de inspiración para el desarrollo de tecnologías avanzadas. Estuvimos conversando con el profesor Álvaro Pío Gómez Olaya, docente de la Facultad de Ciencias de la Administración, sobre la historia de la biomimesis y su uso en nuestra cotidianidad y en la Universidad del Valle. Bienvenidos. Y regresamos entonces en este bloque de contexto para hablar esta noche sobre biomimesis, soluciones innovadoras además basadas en la naturaleza, y cómo hoy aquí vamos a hablar en Red Empresarial en la Facultad de Ciencias de la Administración, entender un poco este rol también que pueden tener los administradores, pero también los que estudiamos comercio exterior o contaduría o gestión del emprendimiento, porque todo va de la mano. Y para ello nos acompaña esta noche hoy el profesor Álvaro Pío Gómez. Así que, profesor, para entrar en materia, ¿qué
¿Qué es entonces y a qué se refiere la biomímesis? La biomímesis, ese nombre que es una etiqueta, en realidad se refiere y consiste en que encontremos muy buenas soluciones innovadoras Sí. a problemas que tenemos todos los seres humanos, todas las personas que tienen las empresas, mirando la naturaleza, aprendiendo de la naturaleza. Por eso hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la innovación es un reto que tenemos, no importa qué carrera estudiemos, no importa qué profesión tengamos o qué problema vamos a tener. Sí. Entonces, la biomímesis es una forma distinta de innovar, aprendiendo de la naturaleza. Profesor, entonces, ¿qué ejemplos o casos importantes le podemos dar al televidente que nos está viendo en casa, que de pronto no comprende un poco y queremos darle más detalle para saber cómo estos casos importantes de innovación en los que podemos aportar? Vale, Claudia, entonces yo te voy a dar a escoger 3 campos o 3 modalidades y vamos a ilustrar rápidamente. Por favor. Y a poner ejemplos. Claro que sí, profe. ¿Tú prefieres ejemplos que tengan que ver con la forma en que vivimos en nuestras casas y nuestros barrios? ¿Prefieres ejemplos que tengan que ver con la salud, con problemas de salud? ¿O prefieres que hablemos de casos y ejemplos de tecnologías o productos que usamos o hemos usado todos los días? ¿Y puede ser entonces ejemplo de cada una? Claro, Entonces, pero usted escoge de la primera que del día a día, a ver cómo es esa... que hemos usado. Sí, que hemos siempre usado en nuestra cotidianidad, Bueno, pero que de pronto no lo identificamos porque no tenemos el Exacto, concepto claro, exacto, porque no sabemos qué es biomímesis. Es entonces, importante más la esencia que la etiqueta. Entonces, Sí, mímesis es copiar correcto. a la naturaleza. Entonces, primer ejemplo de tecnología que hemos usado casi todos o muchos de nosotros y viene copiado de la naturaleza es el vuelo en avión. Ah, bueno, le copiamos a las aves entonces. La idea, Sí. ¿en qué consiste el tema? Que la idea de volar, ¿de dónde se le ocurrió a los humanos? Eso se llama en este campo bioinspiración. Para generar una tecnología nueva, nos inspiramos o sacamos la idea de algún lugar. Entonces, cuando uno estudia, que yo lo hice en mi trabajo, Ok. a los creadores de las tecnologías humanas de vuelo, ellos se gastaron mucho tiempo, muchas horas y muchos análisis estudiando el vuelo de las aves para poder crear Para la poder tecnología recrearlo, de ¿no? vuelo Claro. que tenemos. Y hoy usamos un avión como si fuera Como cosa literalmente un normal, ave. ¿cierto? Sí. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de tecnologías que usamos todos los días. ¿Cuál? Motosierras. El inventor de la motosierra, que es un estadounidense, Sí. se fijó en que un escarabajo cortaba perfectamente la madera. Ah. Y descubrió que el escarabajo, en vez de cortar la madera de frente, lo que usaba era unas espátulas que tenía para cortarla de lado a lado. Ajá, con las Y él- patas. Y él Sí, copió, claro. copió esa técnica y el movimiento que tienen las motosierras, es ese que se lo copió a un escarabajo. Ok, Eso está profe. patentado. Es un Además. invento humano patentado, pero el mecanismo es copiado a un escarabajo. Te quiero contar algo. Por favor. Una estudiante de doctorado de la Universidad del Valle, que hoy es profesora en la Universidad Autónoma, Sí. se ganó el premio a la mejor inventora del mundo hace unos años. Ah. Valdría la pena tenerla por aquí en estos foros. Sí, claro y que ella sí, tenerla aquí en Red Empresarial. generó un invento reconocido a nivel mundial que consiste en un material conductor de energía que viene del estudio de las arañas, de unas arañas que tenemos aquí en el Valle del Cauca, por ejemplo, ¿no? Entonces, Por ejemplo. Entonces eso sería biomímesis. es biomímesis, copio a la naturaleza, una solución que la naturaleza ya tiene, yo la utilizo para solucionar un gran problema humano. De Y esa nuestra solución cotidianidad. es innovadora. Ahí hemos hablado de inventos que usamos, digamos, todos los días. Sí. El último que te menciono ahí es el velcro. ¿Conoces el velcro? Claro, el que pega como la zapatilla. ¿Quién ¿sí? no ha usado velcro? Las zapatillas, billeteras, mi sombrilla que La tuve que usar cachucha esta que se semana, pe- la sí, cachucha. todo. Sí, señor. El velcro se lo inventó un suizo al que le dio curiosidad que había unas maticas que se le pegan a uno cuando va al campo, Ajá, del sí. pantalón, de la falda y no se despegan. No se despegan. Pues lo que hizo fue ir a un microscopio electrónico, ver en qué consistía ese mecanismo, lo copió, lo hizo de plástico y ese es el velcro. Cuando el velcro lo miras con un microscopio, son unos ganchos. Y esos ganchos simplemente imitan el gancho de esa planta, de esa matica.
Te voy a mencionar rápidamente de medicina. Por favor. 2 temas. Yo tengo un problema evidente y es algo de obesidad, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo? Y algunos tienen diabetes. La diabetes es un problema de enfermedad terrible, ¿no? Claro, porque Pues, es que casi todos los alimentos se vuelven glucosa. Claro, Ese es el glucosa. asunto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo controlar los niveles de glucosa? ¿Cierto? Y unos investigadores en Estados Unidos, en este caso, descubrieron que un animalito que se llama el demonio de Gila, un lagarto muy simpático que hemos visto en muchos documentales, Sí. la baba de ese lagarto tiene unas enzimas que controlan el nivel de glucosa. Ah. Uno de los medicamentos más famosos del mundo para controlar la glucosa y hoy para adelgazar, se han puesto de moda unas inyecciones con las que adelgazan las personas muy rápidamente en todo el planeta. Sí. Uno de esos medicamentos está basado en el análisis de la baba, de la lengua de ese animalito. De ese Ahí lagarto. descubrieron una enzima que controla los niveles de glucosa a los seres humanos. Cada vez que una persona, para controlar la diabetes o para adelgazar, usa esa medicina, está usando una medicina biomimética. Esa solución de cómo controlar el nivel de glucosa la tiene el lagarto de Gila, se llama ese animalito. Ahora, también, quizá el medicamento más utilizado para la quimioterapia, para controlar el cáncer, Sí. viene de la corteza de un árbol. Un árbol que es conocido por los indígenas y por muchas comunidades ancestrales porque su corteza es muy amarga. Y los investigadores descubrieron que ese amargor de la corteza, de la cáscara del árbol, Sí. era un veneno muy tóxico. De hecho, había gente en la antigüedad que se suicidaba cocinando la cáscara de ese veneno. Es Dios. muy tóxico. Ese hoy en día ha sido transformado y es uno de los principales medicamentos para combatir el cáncer vía quimioterapia. Se llama Taxol como marca de medicamento. Sí, Entonces, claro. mira, grandes problemas de salud humanos, 2 de las pandemias más grandes que tenemos. Sí, además que el cáncer es una enfermedad global. Estás viendo que usamos inventos biomiméticos sin saberlo. Así O es. estás viendo que la biomimética nos ayuda enormemente a los seres humanos. Y estás viendo que la solución a esos problemas ya la tenía la naturaleza. Y eso que usted ahorita que lo señala es que nos damos cuenta, digamos, en ese sentido. Porque, Estamos cayendo en la cuenta. Exacto, no vamos a ir a investigar y a por qué se originó, cómo se dio. Entonces, para eso hemos llegado aquí en este programa para entenderlo. Y Vale. qué buenos ejemplos, profe. ¿Cuál nos estaría faltando? ¿Ya están todos? Rápidamente finalizamos. La tercera opción era elementos de donde vivimos, de nuestra casa. Sí. Entonces, hay investigadores alemanes se fijaron en que las hojas del loto, de la flor del Sí, loto, de la flor mata del del loto, loto, claro. tienen una característica. A lo mejor todos nos hemos fijado, esas flores permanecen limpiecitas. Llueve o les cae polvo, pero cuando uno vuelve a mirarlas, ¿Ellas están limpias? limpias. Pero eso le pasa a muchas plantas. Sí. Las hojas están limpias. Y otros se fijaron que después de, por ejemplo, cuando llueve, uno ve unas gotitas redondas sobre las... Sobre las hojas, Sobre como si las estuvieran hojas. ¿Tú las has puestas. visto? Claro, Sí. por supuesto. Pues eso se llama científicamente el efecto de la capacidad de autolimpiarse. O sea, ¿quién baña a una hoja o quién baña a un árbol o quién lo limpia del polvo? La misma planta lo hace. Él solito imagínese. lo hace o ella solo Increíble. lo hace. Eso se llama el efecto loto hoy y está convertido en muchos productos. Por ejemplo, tejas. Eso lo llamaría yo, profesor, Ah. el poder de la divinidad. Qué bonito. Para todo hay Tal cual. una solución. Hay una solución. ¿Quién la va a venir a limpiar? Digamos, si uno es un humano, entonces en su misma sapiencia, bueno, entonces yo me voy a limpiar. Genero la forma de limpiar. Genero la forma. Y esa forma Ajá. en realidad consiste en que la estructura de la hoja está hecha de tal manera que cuando le cae polvo y luego le cae lluvia, esa gotita que tú ves redondita sobre la hoja va a girar sobre la hoja y va a agarrar el polvo y va a sacarle el polvo a la planta. Demasiado divino, además. Es hermoso. Sí, Luego vienen investigadores como Claro. los que tenemos aquí en Univalle por favor. y se inventan unas tecnologías muy difundidas hoy que consisten en que a la ropa o a las tejas o a la pintura
o al parabrisas de los automóviles les ponen unas cubiertas que se llaman, para usar un tecnicismo, hidrofóbicas, o sea, que repelen el agua. Por ejemplo, tengo una camisa, no la traje hoy, en mi casa, a la que si tú te riegas café o salsa de tomate o mayonesa, no se le pega la mancha. No se mancha porque ese líquido que regaste en tu camisa o en tu blusa o en tu vestido no se va a pegar ahí. Hidrofóbico, que rechazan el polvo, que rechazan las partículas, el agua, etcétera. Y gracias por esos ejemplos. Yo creo que con eso nos ha quedado muchísimo más claro entonces cómo funciona la biomímesis y cómo le hemos copiado, digamos, por decirlo de esa manera, un poco toda la naturaleza en su gran perfección, ¿no? Y ahora entender entonces esto académicamente, cómo impacta a la Universidad del Valle, o sea, cómo la biomímesis se entrelaza y tiene un acuerdo o trabaja mancomunadamente, no solamente en la academia, en nuestra Facultad de Ciencias de la Administración, sino también en la universidad. ¿Cómo ha sido entonces ese trabajo, profesor? La universidad ha venido haciendo trabajos de biomimesis desde hace mucho tiempo, es decir, hay investigadores muy talentosos aquí. Ya te mencioné una que estudió doctorado aquí, que generó una invención de nivel mundial. Sí, claro. Que implica un uso más eficiente de la energía, por ejemplo, de las baterías de los celulares. De ese tamaño. Además, gran contaminante las baterías de los celulares. Sí, fíjate. Pero también, por ejemplo, tenemos investigadores aquí que han avanzado en tecnologías para usar mejor los residuos que generan procesos como el de la producción de azúcar, el aprovechamiento de los biomateriales. De los biomateriales, claro. Hay investigadores de la Universidad del Valle que han generado incluso patentes en ese campo. A eso le llamamos bioutilización, porque eso también es copiar a la naturaleza. La naturaleza no desperdicia, no genera basura, sino que recicla. No, todo lo recicla, todo lo transforma, entonces, y vuelve y lo utiliza. Cuando un investigador como los nuestros encuentra una manera de reciclar los residuos que generan procesos como el de la producción de caña, estamos hablando de biomimesis. Cuando generamos a partir de la tela de araña y del análisis de la tela de araña un material semiconductor o conductor de energía, lo estamos haciendo. Tenemos también el profesor Byron Villamil de nuestra universidad ha generado uno de los mejores textos guía para quienes deseen hacer innovaciones biomiméticas. O sea, tenemos una metodología desde Univalle para el mundo, para crear productos biomiméticos y diseños biomiméticos generados desde Univalle, ¿cierto? Por uno de nuestros diseñadores. Y bueno, y yo estoy como uno más en ese campo. Y usted el gran representante aquí, que además qué honor tenerlo en Red Empresarial. Estudiando desde el campo de la economía, ahora de la gerencia, de la administración. Y ahí es donde queremos llegar, profe. Entonces ese ejemplo, porque entonces este programa que va dirigido obviamente a todas las áreas del saber de nuestra alma mater, Universidad del Valle, pero nosotros desde la Casa Mater, que es nuestra Facultad de Ciencias de la Administración, entonces ¿cómo la biomímesis entra en la economía, en ese campo gerencial? ¿Cómo es eso? Pues un imperativo de las empresas. Fíjate que hemos dicho que no importa en qué carrera estés. Correcto, no solo de nuestra facultad, sino de cualquier otra. Al final trabajamos o para empresas privadas o para la organización esa que llamamos Estado, o para el tercer sector, que son las ONGs. Correcto. El sector solidario. Todas esas organizaciones privadas, públicas o del tercer sector necesitan innovar. Tienen el imperativo de innovar. La solución a los problemas se hace vía soluciones que no son las mismas que hemos aplicado antes. A eso le llamamos innovación. Entonces, nosotros, con la biomimesis, difundiendo el tema de la biomimesis e introduciéndolo en nuestras investigaciones, en nuestros cursos. Yo soy profesor de un curso de innovación en nuestra facultad, por ejemplo, en posgrado. Estamos promoviendo que los nuevos profesionales aprendan que hay una forma de innovar que nos reconcilia con la naturaleza, que en vez de ser agresiva con el medio ambiente, por el contrario, nos lleva por el camino de la sostenibilidad. Entonces, enseñarle a nuestros estudiantes y a quienes estamos formando que hay una forma de reconciliar a la sostenibilidad con la innovación es un gran aporte que queremos promover desde la universidad. Profesor, ya vamos a seguir conversando entonces sobre este tema que además está muy apasionante. Estamos entendiendo en realidad, por ejemplo, en mi caso, yo sé que ustedes también allá desde casa que nos están viendo qué es la biomímesis y las soluciones innovadoras basadas en la naturaleza, hoy con el profesor
Álvaro Pío Gómez, que para nosotros es un placer tenerlo en esta noche de hoy. Así que vamos a ver toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración y ya regresamos. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El pasado 25 de octubre se llevó a cabo en el Auditorio Diego Delgadillo la charla Empresas, Empresarios y Sostenibilidad, evento organizado por el programa académico Gestión del Emprendimiento y la Innovación, el cual contó con las empresarias Carolina Cardoso de Scar Home y Natalia Serrate de Make Up. El día de hoy me encuentro acá en la Universidad del Valle con el objetivo de mostrar mi emprendimiento y colocar una semillita en cada uno de sus estudiantes para que ellos a futuro también lo hagan. Me parece supremamente importante que la academia y el emprendimiento se unan, porque de esa manera se puede identificar cuáles son las carencias que tenemos a nivel de empresarial para poder llevar una investigación mucho más definida en cualquier tipo de tema dentro de lo que emprendamos. Es importante que haya este acercamiento de empresarios con estudiantes, porque normalmente digamos que uno sale como sin algún tipo de panorama en el medio empresarial, y poder nosotros acompañarlos o enseñarles nuestra experiencia y que ellos puedan lograrlo también de manera significativa, para nosotros es muy importante que todo el mundo salga no solamente pensando en buscar una empresa donde trabajar, sino también en la creación de su propia empresa. Con esta charla, la Facultad de Ciencias de la Administración pretende acercar al gremio de los empresarios a la academia, con el propósito de orientar y brindar herramientas de gestión a sus estudiantes para que construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano de su comunidad. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Y regresamos entonces en esta noche de hoy aquí a Red Empresarial, hablando sobre biomímesis, soluciones innovadoras basadas en la naturaleza, con el profesor Álvaro Pío Gómez. Y entonces entramos en este bloque del desarrollo de nuestro tema. Y profesor, entonces, ¿cuáles han sido esos trabajos y aportes al campo de la biomímesis? Desde aquí, desde la Universidad del Valle, pero también que usted nos haga un recuento del trabajo. Vale, digamos en mi caso particular, por favor, con el desarrollo de una tesis doctoral que investigó, o en la cual investigué la relación entre el problema del desarrollo sostenible, tal y como lo hacemos los economistas, que es analizando si el sistema económico en general puede ser sostenible. Exacto, o no, y la biomímesis. Entonces, lo que encontré en la tesis doctoral es que una de las formas, o casi la única forma que tenemos de que la economía sea sostenible a largo plazo, es generando innovaciones que nos permitan, en vez de destruir la naturaleza, digamos, hacer un enfoque que hoy se llama regenerativo, digamos. Sí, lo sé. No agresivo con el medio natural. Esto en las otras disciplinas se suele dar por sentado, pero en la economía, que en el campo, en la política económica que yo trabajé mi tesis doctoral, sí, señor, hay que, digamos, demostrarlo. Entonces, tú hablabas ahora de qué tiene que ver las matemáticas, correcto, los números y demás, que es parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes. Así es. En el caso de mi tesis doctoral tuve que conciliar ambos campos, porque fue con el uso de modelos matemáticos que se llaman de teoría de la complejidad, que investigué los efectos de la biomímesis o de las innovaciones biomiméticas sobre la sostenibilidad. Digamos que la tesis doctoral es un punto de arranque. Luego he ido a muchos congresos, he sido invitado por programas de maestría, de doctorado, a difundir muchos de los hallazgos de la tesis. En mi trabajo de tesis y posteriormente trabajé el análisis, la ilustración, la difusión de cerca de 30, 40 casos en los que se demuestra que las tecnologías biomiméticas pueden ser innovaciones que triunfan en el mercado. Que esto no se trata de una teoría, tú lo acabas de ver ahora, sí, claro, son inventos o innovaciones que usamos y muchos que usaremos en el futuro. Hay una página web en la que expongo estos casos. La estuve consultando además. Bueno, espero que te haya gustado. Por favor, coloque por aquí o dígale a nuestros televidentes, profesor, ¿cuál es esa página web? Es sencillo, porque la página web está a mi nombre, todo junto, Álvaro Pío Gómez, y está en una plataforma denominada Wix, W-I-X. Así que en un buscador
pones mi nombre y W y X y automáticamente va a aparecer. Y allí van a tener el gusto de ver en detalle muchas de estas tecnologías, cómo se le ocurrió la idea al inventor o al innovador o al empresario, que es muy importante. Van a ver un video que ilustra cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, los jóvenes y nosotros usamos hoy en día drones. Y será bueno que la gente sepa que los drones están basados en el análisis del vuelo de los insectos. Y de hecho, una de las tecnologías que me animó a mí a estudiar esto, me interesó desde niño, fue haber sabido de niño que el vuelo de los helicópteros tiene que ver con el vuelo del colibrí, que la inspiración vino de ahí. O que el radar viene de un desarrollo del análisis de los murciélagos, ¿no? Entonces, pueden acercarse a esa página. Sí. Y luego ya les comenté cómo en la universidad hay núcleos de investigación que tienen que ver con biomimesis, pero también tenemos una red internacional de estudios de biomimesis, en la que muchos científicos latinoamericanos de México, Brasil, Argentina, Chile, trabajan en esta temática, en el desarrollo de nuevas tecnologías, y lo estamos poniendo a disposición de todos los que quieran aprender, conocer más de estas soluciones. Por favor, entonces, a nuestros televidentes que nos están viendo, emprendedores, a estudiantes, egresados, para que entren entonces a esta página y puedan consultar y darse cuenta de estas investigaciones que se están haciendo, el profesor también que hace parte de la misma. Profesor, entonces, ¿qué habilidades nuestros estudiantes desarrollan en el campo de la biomimesis? Entonces, la biomimesis puede servirnos para ser conscientes de que mirando el catálogo de soluciones que tiene la naturaleza y confrontándolo con un problema cualquiera que tengamos, vamos a encontrar o la inspiración o un mecanismo o una sustancia o un método para solucionar ese problema. Pero además es un amplio catálogo, porque la naturaleza... Por Dios. Muy grande. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Como tú quieras verlo, hay una sabiduría acumulada ahí de 4.000 millones de años de evolución. Es la evolución en últimas. El catálogo es enorme. Entonces, si tú tienes una biblioteca casi infinita, lo lógico es que vayas a esa biblioteca y mires cómo te inspiras, como pasó con el avión, cómo encuentras un mecanismo, un compuesto que te ayude. Esto puede servir para solucionar problemas empresariales, problemas políticos. Yo quiero contarte a manera de ejemplo muy rápido que por favor. Los seres humanos no somos los únicos que tomamos decisiones mediante votación. Muchas especies naturales, los lobos, por ejemplo, cuando van a tomar una decisión de grupo, votan. Y estamos hablando de un campo de la política y de las políticas públicas. Sí. Tú podrías probablemente generar mejores sistemas de votación mirando cómo los animales resuelven decisiones grupales, porque también usan sistemas de votación. Hay soluciones para el transporte. Es infinito el banco de soluciones, digámoslo así, que tiene la naturaleza. Profe, entonces ya vamos a seguir conversando y ya entramos ahora al último bloque, pero antes los invito a ver toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas. Más información: posgradosadministracion.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. Y regresamos entonces aquí en esta noche a Red Empresarial hablando sobre biomimesis, soluciones innovadoras basadas en la naturaleza, con el profesor Álvaro Pío Gómez. Y entonces entramos a este bloque de cierre, al bloque de conclusiones. Y ya para cerrar entonces, ¿qué proyectos en esta área involucran a nuestra Universidad del Valle, pues en este presente y en el futuro? Pues te cuento que nuestra facultad, especialmente, quiere ser el epicentro de un proyecto educativo en el que están empeñados muchos investigadores y universidades del mundo para formar en biomimesis. Entonces queremos impulsar y nos han puesto un poco esa misión. Qué buena noticia, además. De promover ese proyecto educativo. Estamos pensando en un proyecto a nivel de maestría, por ejemplo, para enseñar, promover
la generación de innovaciones en todas esas dimensiones: social, tecnológica, científica, en biomimesis. Y tenemos la Red Internacional de Biomimesis, a un consorcio de universidades trabajando junto con la universidad, con la Facultad de Administración, para impulsar ese proyecto. Muy interesante, profesor, y muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Red Empresarial. Le agradecemos por habernos acompañado y por traer entonces toda esta información innovadora, como usted lo señala. Le agradecemos, profesor Álvaro, por haber estado aquí. Mil gracias, feliz noche y encantado de dialogar y difundir este tema contigo. Claro que sí, profesor. Le agradecemos a ustedes entonces también acompañarnos en el próximo capítulo, pero les recuerdo entonces que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Administración Univalle, en Instagram y en Twitter, que ahora es X, estamos como Admon Univalle. Recuerde también que nos puede escribir a nuestro correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co. Así que les deseo feliz noche y nos vemos en el próximo capítulo. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.